Te saluda el pastor Luis Morales y bienvenidos a mi podcast. En este bloque vamos a estar compartiendo con personajes muy importantes, con temas muy relevantes para nuestros tiempos. Qué privilegio el estar llegando a cada uno de ustedes nuevamente. Soy Luis Morales y este es mi canal. Muchos de ustedes me han venido siguiendo por mucho tiempo y podrán ver de que le estoy dando un giro. Lo prometimos a partir de enero. Y la persona que estamos entrevistando el día de hoy es una persona muy interesante. Yo vi un video de él y al principio pues lo escuchaba y dije, necesito escuchar más para creer lo que verdaderamente él está hablando. Y comencé a darme cuenta que su manera de pensar estaba bastante alineada con la mía. Y lo interesante es que es un español que estaba viviendo en Latinoamérica. Y como ustedes sabrán, pues Latinoamérica en los últimos años se ha inclinado tremendamente a la izquierda y de repente ahora pues está inclinando a la derecha. Y yo vengo de un contexto que estudiando teología, me metí a estudiar teología de la liberación. La teología de la liberación es, bueno, Dios mató a Faraón, lo hundió en el Mar Rojo y se acabó Faraón. Ahora el explotador hay que hundirlo en el Mar Rojo y que le vaya bien. Sin darnos cuenta que cuando yo mato al opresor, yo me convierto en el opresor. Y gracias a Dios, bueno, mi última clase fue en la Universidad de Harvard con un teólogo que se llama Harvey Cox, que escribió el libro Fire from Heaven. Ya ahí como que Dios me fue sacando de eso, ¿no? Y me olvidé completamente de ese asunto. Pero yo sé que ustedes quieren escuchar, quizá vamos a comenzar de igual manera. Le doy la bienvenida a mi invitado Antonini desde España, que nos va a comenzar contando cuál fue su inicio en cuanto a estos tipos de ideología y dónde él está parado ahora. Luis, estoy encantadísimo de estar contigo. Es un placer infinito acompañarte. Gracias. Y a propósito de lo que hablas de la teología de la liberación y del socialismo, mira, te voy a ser muy simple. Yo dejé de ser socialista el día que me di cuenta que el paraíso se hace con santos, no con camaradas. Con santos, no con camaradas. ¿Ok? Ese día fue cuando me di cuenta que el socialismo no podía funcionar. Que todos los paraísos que promete el socialismo está hecho de hombres. Y esos paraísos son siempre decepcionantes, acaban siendo violentos, llevan al hambre y a la miseria. Mientras que el paraíso que promete Cristo es un paraíso de santos. Y es cosa aparte eso de santos. Cosa aparte. Cuando uno entiende la diferencia entre santo y camarada, uno empieza a caminar por el camino de la verdad en lugar de caminar por el camino de las ideologías. Bueno, yo tengo que decirte, Luis, que durante el 80% de mi vida he caminado por el camino de las ideologías, ¿ok? He sido socialista recalcitrante. Radical. Doctor en socialismo, por así decirlo. Y esta conversión, que no se mide en años, sino en intensidad de la vida, me ha puesto en otro mundo. Bendito sea el Señor. Qué ¿vale? bueno. Así que por ahí vamos, ¿no? O sea, tú eras de los que andaban ahí, Palestina libre y todo eso. Bueno, ya ese... Todo, es que todo, y feminista, y pro aborto, y pro eutanasia, es que todas esas cosas yo me he dado cuenta que van unidas, es un combo. Exactamente. Van todas unidas, por eso no se puede ser cristiano y socialista, es incompatible. Es un Es paquete, incompatible. sí, es un paquete como de 7 jinetes que tienen allí, ¿no? Ahí va el socialismo, comunismo, feminismo, como tú ya dijiste, es el aborto, la agenda, ya tú sabes cuál, la de la banderita de colores, y ahí va el humanismo, ahora viene el transhumanismo, y es una aglomeración de gente que piensan las mismas cosas y literalmente el estorbo que tienen estas personas hoy en día es la iglesia. Son personas como tú y yo que pensamos distinto. Fíjate, tú has hablado de un combo, ¿no? Feministas, ecologistas, animalistas, todos socialistas, y son todos socialistas porque tienen algo en común. Ese algo en común es que ellos aman la igualdad como fundamento de justicia. El problema es que la igualdad es violenta en todos los casos.
La igualdad en el siglo XX dejó 100 millones de muertos. Wow. 100 millones de muertos en todos los proyectos que encaminaban hacia la igualdad. ¿Por qué la igualdad es violenta, Luis? Por una razón muy sencilla, porque la igualdad es antinatural. Es contraria a la naturaleza de las personas. Esto ya lo decía Aristóteles. Aristóteles decía que ni somos iguales en la igualdad, unos son más altos y otros más bajos, ni hacemos lo mismo con lo mismo. Unos ahorran el dinero y otros se lo gastan. Exacto. Por lo tanto, para que haya igualdad, alguien tiene que hacernos iguales. Y para hacernos iguales tiene que violentarnos. Eso es básicamente el proyecto de igualdad, una Claro. motosierra. Y también lo que a mí me vendían, ¿no? En la teología de la liberación, que hay que acabar con Faraón, quitarle todo a Faraón, repartírselo al pueblo, sin darnos cuenta que al acabar con Faraón dejamos a un montón de niños huérfanos y por el otro lado, entonces nosotros nos convertimos en los opresores. Eso fue lo que a mí Así es. me despertó, ¿verdad? Ahora, Antonini, ¿cuál fue el detonante en cuanto a que tú abandonaras esa ideología? Fue progresivamente. Eso no fue un chispazo que de la noche a la mañana yo me levanté y era socialista y de repente dejé de serlo. No, fue un proceso. Y fue un proceso que cualquier persona puede hacer si realmente está enamorada de la verdad. Yo estaba enamorado de la verdad y creía que en el socialismo se hallaba la verdad. Lo que pasa es que yo me fui a vivir a los países pobres. Yo había estudiado la pobreza en los países ricos y me fui a vivir, a trabajar a los países pobres, empecé haciéndolo en Camboya. Y allí fue donde me empecé a dar cuenta que la realidad era diferente a lo que yo había estudiado. Por ejemplo, yo había estudiado que los pobres eran pobres porque otros los oprimen. Sin embargo, yo en Camboya veía a pobres oprimiendo a otros pobres y no por eso dejaban de ser pobres. Eso me hacía pensar, ¿verdad? O, por ejemplo, yo siempre había pensado que las multinacionales eran malas, eran opresoras y exprimían a los trabajadores y explotaban. Y cuando yo conocía a las multinacionales en esos países, veía que todo el mundo quería trabajar allí, que tenían unos sueldos más altos, unos niveles de productividad más elevados. Cuando yo me encontré con verdades de este tipo, yo recuerdo que una noche de verano en Phnom Penh miré al cielo, todavía no creía en Dios, y me dije, Antonini, tienes que tomar una decisión. O aceptas lo que estás viendo con tus ojos y cambia lo que tienes en tu mente, o dejas de ver lo que tienes delante de tus ojos y vives de tu mente. Sigues en tu mundo de cristal o rompes tu mundo de cristal. Mira, Luis, inocentemente, ingenuamente, con el amor de Dios, yo dije, rompo con mi mundo de cristal. Yo no sabía todo lo que eso iba a implicar, de perder la novia, de perder amigos, de cambiar mi propia forma de hablar, de pensar, de vestir. Todo cambió en mi vida. De perder seguidores. De perder seguidores, de perder peso. Porque luego podemos hablar de por qué los socialistas son gordos. Y el socialismo tiene que ver con la gordura. Es muy interesante. Es más, dale por ahí porque me interesa. Pues mira, muy sencillo. Todo socialista es aquel que no es jefe de su vida, sino que tiene otro jefe. ¿Verdad? Es el socialismo. Tu jefe es Stalin, Mao, Pol Pot, ¿vale? El jefe de los gordos es la comida. Claro. Por lo tanto, el que es dueño de su vida decide lo que come, pero el que vive en súbdito tiene a la comida como jefe. Y por eso acaba engordando. ¿Ves? Pues, tremendo. Es una teoría que funciona muy bien. Por eso un gordo socialista siempre, siempre. Y lo vimos cuando Chávez entró al poder todo flaco y terminó inflado. Maduro comenzó flaco, terminó. A ver si Sheinbaum engorda porque vino flaca. Bueno, hay tanta tela que cortar en este tema. Ahora, ¿cómo ves tú, como alguien que vive en España, viaja a Latinoamérica, convivió en Colombia con la comunidad colombiana por mucho tiempo? ¿Cómo ves tú las fichas de este dominó que comenzaron a caer a favor del lado de los demócratas extremos, pues, porque los demócratas, llamarle demócratas a Petro, yo creo que es un error. El tipo es un comunista, socialista y quién sabe qué otra cosa. Pero ¿cómo tú viste que todo Latinoamérica estaba cayendo hacia la izquierda
y de repente ahora se está moviendo hacia la derecha. ¿Cómo ves ese fenómeno? Pues porque no está siendo en realidad no está siendo en realidad un movimiento político. No estamos girando de la izquierda a la derecha. Estamos girando de los militantes a los referentes, que es Ujú, mucho más interesante. Es decir, la gente no está girando a la derecha porque ame la derecha. Está siguiendo a Milei porque ujú, Milei es un referente. Están exacto. siguiendo a Donald Trump porque Donald Trump es un referente. No siguen al Partido Conservador. Ujú, No siguen al movimiento libertario, de donde nace Milei, siguen a las personas. Y esto es lo verdaderamente revolucionario. El propio Partido Conservador en Estados Unidos jamás se hubiera planteado hacer la operación tan magnífica que ha hecho Donald Trump en Venezuela, porque eso mm, viene de un hombre grande, de un referente. Y ahí es donde yo veo qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Javier Milei en Argentina y Donald Trump en Estados Unidos, y con pequeños Meloni en remembranzas Italia. también en Italia con Meloni, en El Salvador con Bukele. Es decir, independientemente de sus ideas, porque cada uno tiene incluso ideas políticas diferentes, todos tienen algo en común. Y es que no hablan, actúan. Mm, Y es que no siguen, abren camino. exacto. Y es que no miran a derecha e izquierda, miran adelante. Ya. Todos tienen el espíritu de empresario metido en las venas. Es decir, resolver problemas. Eso es lo que están haciendo. Claro, la izquierda y también la derecha. Acuérdate, Luis, que con la salida maravillosa de Maduro en Venezuela, ha Ujú. habido muchos liberales que han criticado a Trump. Ah, Esto es sí. alucinante. No, y Es han defendido a alucinante. Maduro. Y gente que se oponían a Maduro, ahora se han visto defendiendo a Maduro. ¿Por qué? Porque los ha puesto contra las cuerdas, porque son falsos, son hipócritas, porque dicen que son liberales, dicen que son de derechas, pero en realidad viven como socialistas. Exacto. Eso es lo que les ocurre. Eh, Y porque un hombre libre pone en evidencia la mediocridad en la que ellos viven. mm, Y no quieren que haya gente libre porque los pone en evidencia que ellos no lo son. Y les sale esa rabia de dentro, ¿no? Esa inquina. Así que no es un movimiento de izquierda a derecha, estamos ante un nuevo proceso más profundo que es del militante de derecha o de izquierda hacia el referente, lo cual significa, y yo creo que esto no lo he dicho nunca, lo digo aquí en primicia en tu programa, que ya no estamos hablando en términos político-ideológicos, sino en términos de libertad, servidumbre. Y ujú, estamos viendo que la servidumbre es compatible en la derecha y en la izquierda, eso. pero que la libertad solo es compatible en un hombre como Donald Trump o como Javier Milei, en un referente. ¿Y has visto cómo la clase media desaparece con el socialismo y el comunismo? Y abundan los Bueno, pobres. todos son pobres. Ujú. Todos son pobres en el socialismo, pero por una razón muy simple, Luis, porque los socialistas están enamorados de los pobres y aman tanto a los pobres Que que los los multiplican. multiplican, dijo La alguien por ahí. pregunta es, y no es un chiste, la Sí, pregunta es por qué aman tanto a la pobreza. No aman al pobre, el cristianismo ama al pobre, eso. el socialista ama su pobreza. ¿Por qué el socialismo ama la pobreza del pobre y no al pobre? Porque la pobreza lo hace débil, ¿Ah? la pobreza lo debilita. Y Y al ser esclavizan, débil ¿no? y debilitado, lo pueden dominar. ¿Tú crees que a los cubanos lo podrían mantener 80 años un régimen castrista o 60 años como lo tienen si los cubanos estuvieran bien alimentados, se Mm. sintieran fuertes con autoestima y con amor propio? Sería absolutamente imposible. Claro. Tú sabes que escuchaba ayer de que en Chicago una vez hubo un incendio y ese incendio pues que acabó con un circo y todos los animales del circo salieron corriendo, pero los elefantes terminaron calcinados y estaban amarrados en estacas y murieron calcinados porque se les había metido, el domador les metió en su cabeza que el lazo, del lazo no se podían soltar. Y cuando la realidad es que el elefante con una sola pata puede hacer tantas cosas y terminan calcinados. ¿Cuántas personas el comunismo y el socialismo los ha amarrado en una estaca y han creído de que no se puede cuando el Evangelio literalmente nos dice lo contrario? Sí, para las personas que nos escuchan y digan, ¿qué diferencia hay entre socialismo y comunismo? Ninguna. El socialismo es la primera fase hacia el comunismo, Ujú, ¿vale? El comunismo es un socialismo 2.0. El socialismo es un comunista disfrazado de demócrata
y el comunismo ya es sin disfraz, ¿vale? Claro. Para que la gente lo entienda así de una manera clara y directa. Entonces estamos hablando de la misma cosa cuando hablamos de socialismo y de comunismo, aunque en el caso del comunismo ya hablamos de un socialismo serio, sin oposición, ¿vale? Pero eso es lo que hace el socialismo, es quitarnos el amor propio. Mira, el socialismo lo que hace es generar un sentimiento psicológico de inferioridad, de que tú no puedes por ti mismo, de que tú no puedes salir adelante, de que las circunstancias son más pesadas que tus decisiones, de que necesitas ayuda. Claro, al necesitar ayuda ya te hace desconfiar de ti mismo. Te miras al espejo sin sentirte seguro de ti. Al no confiar en ti mismo empiezas a dejar de confiar en los demás. Los demás se vuelven sospechosos. Y entonces Exacto. automáticamente crees que hace falta un Estado que vigile, que controle y que subordine. ¿Ves? Acaba Fíjate con la que, autoestima y el amor propio. exacto, fíjate que en la Biblia tenemos el caso de Jacob, que es una historia muy bonita. Sus hermanos venden a José a Egipto y pasa el tiempo y cuando los hermanos van a comprar granos a Egipto, José le manda granos a su padre y dice la palabra que cuando regresan y le traen los granos a José y los hermanos le dicen a Jacob, papá, José está vivo. Y dice la Biblia, pero Jacob no les quiso creer. Después que le llevan los granos y todo, y él los ve, dice que el espíritu de Jacob revivió. ¿Y tú sabes qué fue lo que usó el enemigo para literalmente matar el espíritu de Jacob? Una mentira de sus propios hijos. O sea, aquí tenemos a miles de personas pobres que se tomaron la píldora del socialismo, el comunismo, y llegaron a creer que no sirven sino nada más para esperar que llegue el regalo de fin de mes de su partido comunista. Luego ocurre otra cosa y es, ¿por qué es tan fácil que las sociedades caigan en el socialismo? Esa es una pregunta muy interesante. Es decir, ¿por qué una Unión Soviética? Bueno, todos estos países. Esto suele ocurrir porque las personas dentro de nuestro corazón tenemos un corazón, al menos la mitad es socialista, lo cual significa, mira, el socialismo es básicamente, en este sentido, es que alguien haga las cosas por mí. Yo no quiero salir de mis zapatos y ponerme en los zapatos de los demás satisfaciendo sus necesidades como empresario. Yo lo que quiero es mi ombligo, son mis zapatos, es no cambiar. Mira, para crear riqueza el capitalismo te obliga a ser generoso. Un empresario para ganar dinero no puede hacer las cosas como le parezca. Tiene que hacer las cosas como mejor conviene a sus clientes. Claro. Mientras que en el socialismo tú no tienes que hacer las cosas como mejor quiere tu cliente, sino como tú las haces. ¿Vale? Por eso la mediocridad va unida al socialismo. El socialismo no te exige ser mejor. El ¿Cómo? socialismo te justifica en tu mediocridad y busca un chivo expiatorio al que culparla. ¿Vale? Sí. Entonces, claro, una persona que come chocolate o lo que sea y está gorda, pues prefiere que le digan que la culpa es del chocolate que de su barriga. Exacto. Claro, O de su claro. Pues eso disciplina. es el socialismo. Claro. Ahora, tú estás en España, allá tienes a Pedro Sánchez, acá está Donald Trump. Cuando tú ves a muchas personas demócratas en Estados Unidos hablar pésimamente de Donald Trump, porque en algunas cositas ICE se está pasando, ¿verdad? Pero eso no es culpa de Trump. Hay gente en ICE que de por sí quizá ya detestan a los inmigrantes. Pero tú que tienes a un Pedro Sánchez en España y allá la gente habla bien de cómo está la situación, cómo tú pesas esa situación? Bueno, lo primero que yo te tengo que decir, Luis, es que Donald Trump es el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, de América y posiblemente del mundo. Y que el solo hecho, con lo que ha hecho ya en Venezuela, es para brindarles monumentos. El mundo odia a Donald Trump por una razón muy sencilla, porque Donald Trump está haciendo ver que funciona un modelo, que es un modelo que no requiere a Naciones Unidas,
Es un modelo que no requiere a la OMC. Es un modelo que no requiere al Banco Mundial. Es un modelo que no requiere al Fondo Monetario Internacional. Es un modelo que se resuelve con llamada de teléfono, es decir, con el espíritu de un empresario que va a resolver problemas y no de un político burócrata que va a vivir de ellos. Claro, es normal que toda esta gente odien a Trump. Estos que son los medios de comunicación, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. El que resuelve problemas será apaleado y el que vive de los problemas será enaltecido. Exacto. Por eso crucificaron a Cristo. ¿Cómo? Porque resolvía problemas, porque era un empresario. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué es Pedro Sánchez? Pedro Sánchez es la encarnación del espíritu español del siglo XXI, que es un español cobarde, que es un español funcionario, que es un español que no se arriesga, que no toma iniciativa, que no quiere ser dueño de su vida, que quiere vivir de una paga, que no quiere meterse en líos. Ese es el español que tiene a Pedro Sánchez en la Moncloa. Por lo tanto, es un problema más serio que el del propio Pedro Sánchez. Bendito sea el Señor, a ver si lo saca Donald Trump también. Pero corremos el riesgo que el siguiente sea igual o peor. En este sentido, España lo que necesita es un referente como Donald Trump o como Javier Milei para que multiplique, para que, como yo digo, España no necesita un Donald Trump, necesita 50 millones de Donald Trump. ¿Ok? El que sigue a un hombre libre no se hace libre, se hace esclavo de la libertad de ese hombre al que sigue. ¿Cómo ves? Yo no quiero ser Javier Milei, yo no quiero seguir a Javier Milei, yo quiero ser otro Javier Milei. Claro. Se entiende la diferencia, ¿verdad, sí, Luis? Okay. Claro. ¿Cómo ves al partido Vox como una futura solución para España? Bueno, veo que Vox dice muchas cosas muy sensatas. Muy sensatas. Vox es un partido español, entonces lógicamente tiene cosas españolas. Exacto. Tiene funcionarios en el partido y eso es socialismo. Tiene dentro del partido personas que apoyan el gasto público y eso es socialismo. Claro. Pero si yo tengo que rescatar a un partido político en España, no me cabe la menor duda que rescataría a Vox, dada claro, la circunstancia, por supuesto. Entonces, en ese sentido, creo que Santiago Abascal es el único que ahora mismo, o de los pocos, que ahora mismo está dando la batalla con fuerza y con contundencia. Y también lo está haciendo un chico, y es justo que lo diga acá, Alvise Pérez, un chico además andaluz, sevillano, como yo, que está dando una lucha importante en el Parlamento Europeo, a pesar de que es antitaurino, y yo soy taurino a muerte. Ahí vi tu video sobre los toros. Le han censurado su libro, y desde aquí yo le quiero mandar mi apoyo. Porque todo aquel que es censurado en España tiene mi apoyo, todo aquel que lucha por la libertad tiene mi apoyo. Y bueno, lo hago en este caso a título personal con él y con el resto de españoles que nos encontramos en esta situación. Pero recuerda, Luis, que aquí va otro dardo. No se puede ser libre si uno no es taurino. Yo sé que esto es difícil de digerirlo, pero esto también hay que digerirlo. Y te voy a decir por qué. Porque yo fui antitaurino el tiempo que fui socialista. Y dejé de ser antitaurino cuando dejé de ser socialista. Lo cual tiene todo el sentido. Y lo que tú mencionabas sobre la situación del español promedio, ¿verdad? Que le gusta todo fácil. Vemos que muchos salieron de sus casas, se independizaron y ya a los 35 años volvieron donde mamá y papá como una carga. Y el problema que yo estoy viendo es que esta generación no quiere aprender del pasado. O sea, España pasó casi 800 años bajo el yugo musulmán y como que están repitiendo el mismo error 2 veces, porque los veo que están creciendo tremendamente. Hay una cosa, Luis, los precios han subido de manera desorbitada en España. Los precios de los alimentos básicos, las verduras, el pescado, la carne. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es que España, los españoles ya no trabajan, obedecen. Ya
ya no son productores de leche, no son vaqueros, ahora Mm, son inspectores de sanidad. imagínate, Ya no tienen haciendas, ahora son inspectores de hacienda. Dios me Claro. libre. Y Pues ese, se suben los precios, claro. y ese error creo que ya se cometió en Latinoamérica. Yo soy salvadoreño y El Salvador por poco se convierte en un país comunista que, dicho sea de paso, la razón por la que yo vivo en Estados Unidos es porque fui perseguido a los 16 años y medio, que me querían matar porque no quise formar parte del Partido Comunista. Y preferí mejor venirme para Estados Unidos, a un estado que es Massachusetts, donde todo mundo es demócrata, pero no demócrata recto, sino de esos que ya están todos desviados. Pero, Antonini, tu experiencia en Latinoamérica, ¿cómo te formó a ti eso? Hombre, fue una experiencia dura. Yo he intentado vivir siempre en lugares difíciles. No me he ido a Massachusetts, yo me fui a Nuevo Laredo, Tamaulipas, a la frontera norte mexicana, en frontera con Laredo, Texas. Ah, ¿Eh? Sí, allí Ciudad viví dos Juárez, años, en Ciudad por Juárez. allí, por allí. Bueno, Ciudad Juárez queda más hacia el oeste, esto queda más hacia Reynosa y hacia el Golfo de México, ¿no? Mm, Hacia Matamoros. Y allí viví 2 años, trabajé como profesor y ahí aprendí lo que es vivir al lado del sí. narcotráfico y de una sociedad absolutamente militarizada. Ahí entendí que los derechos de propiedad son muy importantes para ser libre. Ujú, Que una persona que no puede decir que esto es mío, una persona que no puede conjugar el mío, es porque no tiene yo. Y si no sí. tiene yo, pues no tiene libertad, ¿verdad? Conocí cosas execrables como personas que tienen que pagar los impuestos de propiedades que no pueden usar porque están utilizadas por el narcotráfico. Esto me parecía absolutamente delirante, ¿no? Y pagar dos Entonces, bueno, impuestos, ¿no? pagar 2, 3 impuestos y ahí uno encarnecidamente ve la función Eh, omnívora del Estado, ¿no? Eh, pero también conocí que el ímpetu empresarial que existe en estas sociedades y que no existe ya en una subsidiada y funcionarizada Europa. Las ganas de salir adelante quizás sea lo que yo recojo de mi experiencia en Hispanoamérica. está dando El, problema el el audio de este. latinoamericano tiene ganas de salir adelante, ganas de progresar, tiene ganas de ganar dinero. Yo pienso que el verdadero problema que tiene hoy España es que a los españoles se les ha olvidado ganar dinero. Mm, Ya no quieren ganar dinero, los propios empresarios se avergüenzan de ganar dinero. Son los primeros que dicen que Anto- se conforman con unas migajas. pues lo que tú dices, Antonini, a mí me da, no sé, me da hasta cólera a veces ver cómo el narco en México está haciendo pedazos todo el turismo, la economía del país, al mismo mexicano, y que la presidenta siga con la cosa de abrazos y no balazos. Da tristeza, tú que viviste ahí, ¿cómo ves esa Bueno, ideología? allí me di yo cuenta que el socialismo es malo. Lo que pasa que envuelve su maldad en una sonrisa, en ese abrazo, ¿no? Del que habla la presidenta. Ahí me di cuenta que el socialismo es el demonio, en realidad. Es un espíritu maligno que se apodera de las personas y nos hace malas, tóxicas, mediocres, empobrecidas, victimistas. A la presidenta le interesa que el modelo de referencia sea el narco y no los toreros, por ejemplo. Por eso prohíbe la Ujú, tauromaquia. Porque lo que no quieren son ejemplos de vida de personas que demuestren a la sociedad que hay una manera de vivir más valiente, más auténtica. Eso lo apartan con su ujú, retórica animalista para poner enfrente esa retórica de vamos a debilitar la sociedad. Y si el narco me ayuda a debilitarla, bendito sea el Señor, porque me estarán haciendo el trabajo sucio. Ellos le hacen al socialismo el trabajo sucio. Por eso el narcotráfico y Maduro, por eso el narcotráfico y Petro, por eso el narcotráfico y la mexicana, por eso el narcotráfico y el socialismo siempre van de la mano. ujú. Porque al socialismo le interesa que el narcotráfico le haga ese trabajo de debilitar a la sociedad y luego poder encadenarnos. ¿Qué es lo que quiere el socialista?
vivir de nosotros, vivir de nosotros. Y bueno, pues la ventaja que tenemos es que, por ejemplo, en Honduras ya cayó eso que era un puente tremendo para el narcotráfico. Ya en Venezuela, primero Dios, eso llegó a su fin. En Chile también el socialismo llegó a su fin. En El Salvador, como tú decías, también llegó a su fin. Y literalmente en el norte solo nos queda Guatemala y México. Porque Guatemala no es ni derecha, no confiesa ser ni de derecha ni de izquierda. No sabemos ahí qué va a pasar. Y a mi criterio, y agrégale tú si quieres, Antonini, yo creo que el final de Cuba también ya llegó. Sí, yo también lo creo. Y lo creo por la reacción que tuvo por la acción de Maduro en Venezuela, va en serio. Y ahora taponándole el suministro de petróleo y de energía a Cuba, la está estrangulando. Y yo siento que es lo que hay que hacer, es decir, hay que llevar al cubano, a un punto de estrés psicológico y económico tal que diga, prefiero morirme a aguantar a estos dictadores. Si no, es imposible. Es decir, el cubano ya no puede salir por sus propios méritos porque ha entrado en un punto de no retorno. Entonces lo que hay que hacer es colapsar definitivamente el sistema cubano para poder sacar a esta gente. ¿Eso significa el sufrimiento de mucha de la población? Sí, por un tiempo. Y hay que aceptarlo. Esas son las consecuencias de haberle permitido a unos dictadores apropiarse del país. Y debería de aprender el resto de Hispanoamérica y del mundo, y España, de lo que supone aceptar cambiar al dictador Batista y convertir en dictador a Castro. Eso es lo que yo considero que es lo que tiene que ocurrir a día de hoy. Y si Dios quiere, veremos la caída del régimen cubano antes de que Donald Trump abandone la administración. Definitivamente. Y Irán, que creo que en estos días le van a llover ahí los pues misiles. eso esperamos también, porque Irán es un enemigo de Occidente y de la paz mundial y un gran amigo de Naciones Unidas. A Naciones Unidas le encanta que exista Irán, porque claro, tú imagínate si el mundo fuera realmente pacífico, ¿dónde quedarían todos esos funcionarios? Es que desaparecerían las razones por las que existen. Claro. No, es todo absolutamente ridículo y el corazón del hombre está ennegrecido y le impide ver la realidad y la verdad tal cual es. La verdad la dejó Cristo y la dejó muy clarita. Y es que lo que está pasando es que estas organizaciones se convirtieron como en un mal necesario, ¿no? Por ejemplo, la ONU y todas estas organizaciones que ya se quedan miles de personas sin empleo si desaparece. Y ahora que Donald Trump ha formado a ese grupo de paz, han pegado un grito al cielo. Pero tú fíjate las consecuencias que tiene abandonar la verdad. Cuando tú abandonas la verdad, ya la verdad no existe. Al no existir la verdad, tampoco existe la mentira. Como no existe la verdad, no existe el bien. Y al no existir la mentira, tampoco existe el mal. Por lo tanto, ya no hay ni malos ni buenos. Simplemente hay personas que se sientan en una mesa a dialogar. Yeah. Esa es la esencia de la democracia de Naciones Unidas. Claro, desde esta perspectiva, ¿por qué Irán no debe de tener armas atómicas si la tiene Estados Unidos? Claro, uno diría, pues Irán también tiene derecho, como un sujeto político, a tener armas de destrucción masiva. Esto solo puede tener sentido en una sociedad que le ha quitado el sentido a la verdad. Pero si tú regresas a la verdad, tú dices, ¿cómo le voy a dar armas nucleares o le voy a permitir que tenga armas nucleares un país que está dominado por una dictadura? No, o sea, no. Y no solo dictaduras, sino un grupo religioso que consideran que son los únicos que deben de existir en el planeta. Pero decía este apunte para entender cuál es la razón por medio de la cual hay personas que llegan a creer que es legítimo que Irán pueda tener también armas nucleares como lo tiene Estados Unidos o como lo pueda tener Israel. No, mire usted, es que no es lo mismo Israel que Irán. No es lo mismo. Unos son demócratas, capitalistas y personas de paz y los otros son terroristas que tienen a la población sometida. No es lo mismo. Y no solo eso, sino como ellos
son de otra rama del Islam, son capaces de tirarle un regalito ahí atómico a otro país que sea de otra rama Eso, musulmana. No eso, le, eso sería, eso sería muy posible. Mira, en esta defensa a ultranza que yo he hecho a Israel y la hago, yo no soy judío, mm, ni soy israelita, ni tengo nada que ver. Yo solo defiendo la verdad. Y la verdad dice cosas como esta. El 20% de la población que vive en Israel, israelita, en ujú, Israel, el 20% es árabe. sí, Lo cual quiere decir que el 20% o casi el 20% de la población árabe es musulmana, son musulmanes. Eso quiere decir que el 20% de la población en Israel va a los hospitales israelíes, son sí, árabes. ya, Que un 20% de árabes va a colegios israelíes. Que un 20% de árabes disfruta de las ciudades israelíes. Y ahora tú te preguntas, ¿cuántos judíos hay en Egipto? nada, lo Cero. sacan, ya, ¿Cuántos judíos hay en Cisjordania? ya, Cero. ¿Cuántos judíos hay en Jordania? Cero. En Siria, cero. En Irán, cero. ¿Quién quiere exterminar a quién? claro. ¿Quién quiere exterminar a quién? Y ahora viene el tema de que los musulmanes hasta pueden ir al ejército de Israel, imagínate. Se educan en las universidades de Israel. O sea, por Dios. Ahora, no puede ser. Ahora, ¿por qué en España tenemos pro-palestinos defendiendo marchas diariamente? Aquí en mi propio pueblo los tengo todos los viernes abajo concentrados. ¿Por qué ocurre eso? Pues ocurre por una razón muy simple. Porque cuando las personas no amamos a quienes tenemos que amar, ¿quiénes tenemos que amar? A tu hermano, a tu primo, a tu cuñado, a tu mujer, a tus hijos. Cuando no amamos porque tenemos el corazón socialista lleno de tumores, nos ponemos a amar cosas que no podemos amar, a fingir que amamos cosas que no podemos amar, porque están muy lejos y son abstractas. Los niños de Palestina, el oso polar, el cambio climático, Mm, ¿entiendes? Por lo tanto, las malas personas fingen amar lo que no se puede amar. Las buenas personas aman a su prójimo, que es al que está al lado. Entonces, cada vez que tú veas a un socialista hablando a favor de, por ejemplo, fíjate, hablan a favor de las personas con síndrome de Down en España, lo cual ujú, está muy bien. Llevan a cabo políticas sociales para incluirlas en el mercado laboral, lo cual yo estoy en contra, pero uno podría decir, bueno, tiene su sentido. Pero luego esos mismos que apoyan a las personas con síndrome de Down son los mismos que patrocinan las políticas de aborto contra mm, los niños con síndrome de Down. exacto. O sea, Sí, los quieren muertos y si no mueren, entonces ya los ayudamos. Hombre, es una doble a moral. ver, a ver. Tu hipocresía no tiene límites. Pues esa es la hipocresía del que defiende a los niños palestinos en España y no se habla con su hijo. La Ah, misma. ahora, Antonini, el tema hablamos de esos 7 cosas o hasta más quizá, como el comunismo, el aborto, el feminismo y todo eso. Sumémosle aquí el Islam. ¿Por qué es que el Islam se ha casado tan bien con esos grupos? Bueno, claro, pues muy sencillo. El cristianismo es la única religión de la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué es la religión de la libertad? ¿Por qué? Porque Cristo, pudiendo acabar con el diablo, no lo hace. Reza por nosotros, intercede por nosotros. Se lo dice a Pedro, he intercedido por vosotros, el diablo me ha pedido cribaros, yo he intercedido por vosotros para que vuestra fe no desfallezca. Ujú, Un, una, una religión que no sea libre, esclava, diría, pues Cristo mata al diablo, si tú eres más poderoso porque rezas por mí, acaba con él y me evitas el problema. No, ujú, no, 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 no. Eso es mentalidad socialista. ya, El hombre libre dice, Dios me quiere libre a tal punto que me permite librar por mí mismo las batallas. ujú, Y Él está a mi lado, pero las libro yo. Él a mi lado, pero yo las libro. Esto es impensable en el socialismo y en el Islam. ¿En qué sentido el Islam y el socialismo van de la mano? El socialismo ve con muy buenos ojos el ejército de súbditos que ujú, crea Mahoma a su alrededor. Porque Islam significa sumisión. Y al socialista le encanta someternos. ah, En ese sentido, el socialismo es la ideología de la sumisión
Y el Islam es la religión de la sumisión. Ujú, Luego el socialista los quiere ateos, porque claro, el socialista quiere ser Mahoma. ujú, Sí, el socialista no ama a Alá, él quiere ser Alá. Entonces ahí llegan luego los problemas. Pero pasa igual que con con el narcotráfico y México. ujú, Mientras que me hagan el trabajo sucio, me interesan los islámicos. Y eso es lo que está ujú, haciendo España ahora, con la ujú, regulación de inmigrantes. Mientras me hagan el trabajo sucio de islamizar la sociedad, que es someterla, subyugarla, crear lógicas de dominio y de control, de vigilancia, al socialismo, al PSOE, a Podemos, le va genial. ujú. Le están haciendo el trabajo. Pero si nosotros permitimos el cristianismo, nosotros permitimos a Dios, a Cristo, a la Virgen María, bendito sea el Señor, tú le estás dando a las personas poder para que libren sus propias batallas. No, 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 eso no nos interesa. Eso no nos interesa a nosotros. Al socialismo eso no les interesa. Claro. Por eso el socialismo es anticristiano por naturaleza. Y cada vez que un socialista diga que es cristiano, no quiere ser No es, cristiano. Lo que quiere es acabar con los cristianos. Eso es lo que quiere, convertirse él en el Dios de los cristianos. o no es cristiano o no es socialista. Eh, Así. la situación esta está tremenda porque en México literalmente el Islam está creciendo a pasos agigantados. Y literalmente los narcos no le hacen nada a estos grupos, pero sí tratan de hacerle daño a la iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, vivimos, esta gente tiene una doble moral. Cuando le conviene hace una cosa, cuando no le conviene hace otra. Bueno, tiene una doble. A ver, es que ellos no tienen moral. Como no tienen moral, por eso es doble. La moral no es doble. La moral o eso no es. El bien o eso no es. El que tiene dos bienes es que no tiene bien. ¿Sí? Entonces ellos no tienen moral, que es lo que hay que decir. Y claro, la iglesia lucha y se mantiene firme frente a estas arbitrariedades. Porque luego a ti te puede salir un sacerdote un poquito más de derecha, un poquito más de. Pero al final, como yo siempre digo, al final ellos no viven por su propio ombligo, sino que viven para Dios, viven Ujú, para Cristo. Eso es fundamental. Eso nos libra a todos, nos parapeta del virus del socialismo. ujú, Fíjate, el socialista es anticlerical por ujú, naturaleza. Es anticlerical, es antitaurino y es funcionario. Este es el triple combo que tenemos hoy en España. Porque el sacerdote, igual que el torero, y el torero, igual que el empresario, están demostrándole al socialista que hay otra manera de vivir, que no es la de recibir la paga, que no es la de agachar la cabeza, que no es la de vivir sometido, que no es la de vivir para tu ombligo, sino que es la de vivir por la verdad, ujú. que la verdad existe, que merece la pena luchar por ella. Claro, eso a un socialista le es muy difícil luego dominar a personas así. No, no puede dominarlas. No Claro. puede. No Antonini, puede. Dime. ¿qué piensas del fenómeno del Salvador y Nayib Bukele? Pues mira, ese es un tema que a mí me encantaría visitar El Salvador, espero poder hacerlo. Yo he tenido con respecto a Bukele posiciones encontradas. Ujú, Eh, yo pienso que Bukele es, por sus frutos lo conoceréis. Entonces ujú, yo me olvido de Bukele y mire cómo está El Salvador ujú, con Bukele. ¿Cómo está El Salvador? ¿Es más violento o es menos violento? Menos violento. ujú. ¿La economía sale adelante o no sale adelante? Sale adelante. ¿La gente tiene más miedo o tiene menos miedo? Tiene menos miedo. ¿El Salvador se escucha en el mundo para bien o se escucha en el mundo para mal? Se escucha para bien. ¿Los malos la pagan o los malos gobiernan? No, 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 los malos la pagan. Entonces, por sus obras lo conoceréis. Exacto. Y lo que tú decías de estas mafias que lo que quieren es pues que un grupo de personas les hagan el trabajo sucio, eso es exactamente lo que pasaba en El Salvador con las pandillas.
las pandillas hacían el trabajo sucio. Y mientras no se agarraron esas personas y se metieron donde deberían de estar, el país no se hubiera arreglado. Y de ahí, para que México pegue ese salto, yo lo encuentro bastante difícil. Y ahora viene el problema de Venezuela, que los venezolanos que se han quedado en Venezuela son los que aprendieron a vivir del gobierno. No todos, pero hay un buen grupo. Los trabajadores salieron de Venezuela y no están dispuestos a regresar todavía. Entonces, ahí va a tener que, si entra Trump, ¿no consideras tú que se va a necesitar hacer una reingeniería de la sociedad? No creo, mira, no creo porque tenemos el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur era un país muy pobre hace 60 años. Lo que pasa es que Corea del Sur amaba a su pueblo y quería satisfacer sus necesidades, los trataba como clientes. ¿Y qué hizo Corea del Sur? Abrió sus fronteras. Como no sabía, aprendió. ¿Cómo aprendió? Trajo a las multinacionales a su país para que les enseñara. Fíjate que eso hizo perder muchos empleos, porque ellos no estaban preparados para competir. Pero, ¿qué pasa? Que 60 años después Corea del Sur es propietaria de esas multinacionales. Qué maravilloso. Es decir, el secreto del desarrollo está en abrirse a los demás cuando todavía no estás preparado para ello. En abrirte al capitalismo cuando aún no estás preparado para competir. Ahí está el secreto del desarrollo. Y eso es lo que va a pasar exactamente con Venezuela. Venezuela se va a abrir por mandato de Trump a la competencia internacional, a la entrada de las multinacionales, y eso va a ser inevitablemente que, aunque es cierto, el venezolano no está, lleva muchos años adormecido, eso los va a despertar. Y va a despertar el verdadero venezolano, que es ese venezolano berraco que ha sacado adelante siempre su economía, lo va a despertar, porque es como una persona que lleva muchos años sin nadar o sin coger la bicicleta. Al principio teme no recordarse, pero una vez que se monta, mal que bien, dice, uy, sí, vuelve. Esto es exactamente igual que eso. Y para ir concluyendo, Antonini, la situación de que extraen a Maduro y se queda la misma cúpula de gobierno, y ya Venezuela es diferente. ¿Qué tú sientes que está pasando ahí? ¿Qué es lo que se está moviendo? No, pasa una cosa muy simple. Delcy obedece órdenes. Obedece al que manda. Antes mandaba Maduro y ahora manda Trump. Y si mañana manda otro, obedece al otro. Es decir, como son socialistas, solo saben obedecer. Y obedecen al líder. Lo que pasa es que ahora el líder se llama Donald Trump. Y por eso son fieles cumplidores. Entonces yo creo que es muy inteligente no manchar a María Corina en este proceso. No mancharla. Y que María Corina se pueda presentar junto con otras personas que crean libremente que tienen algo que aportar a Venezuela en unas elecciones libres y verdaderamente democráticas, y que el pueblo pueda elegir. Entonces a mí me parece muy bien que en este ejercicio de descontaminación, pues que lo estén maniobrando los propios que contaminaron el país. Claro. A mí me parece una decisión muy interesante, además porque evita también un cambio brusco, porque ellos son los que tienen las llaves de los ministerios, las llaves de las oficinas, ellos son los que tienen las llaves del país. Tienen los jueces, tienen todo. Entonces, es la manera más limpia de que el proceso vuelva hacia la democracia. Está muy bien pensado, muy de estratega empresarial, muy de empresario, no de político, de empresario, que es lo que verdaderamente significa Donald Trump. ¿No ves un choque repentino allí entre Diosdado y esta señora que está ahora de presidente? Yo creo, es que es irrelevante eso a día de hoy. En la época de Maduro a lo mejor tenía un cierto interés, pero es que hoy día quien manda es Donald Trump en Venezuela, lo cual significa que lo que Diosdado Cabello piense, opine, da exactamente igual. Es decir, él sabe que la alternativa a hacer lo que dice Trump es mandarlo a una prisión de alta seguridad en New Hampshire o en Nueva York. Pues, a ver, ya. Claro. Bueno, algunas últimas palabras, Antonini. Te agradezco de todo corazón el que hayas accedido a ayudarnos a hacer este podcast. Y algunas últimas palabras para la audiencia.
Pues claro que sí. Mire, yo le voy a decir a la audiencia solo una cosa y voy a utilizar también el tema de la comida, el tema de la nutrición, como usted que tiene un canal y se ha referido a eso en muchas ocasiones. Yo le quiero decir a todos los que nos escuchen que la única cosa verdaderamente importante en la vida es la libertad. Que solo cuando somos libres la vida nos sienta bien. Pero cuando no somos libres, la vida nos pesa. Como nos pesa, nos duele. Y como nos duele, buscamos a alguien que nos la lleve. Y ese que nos la lleva se llama Maduro, se llama Stalin, se llama Pol Pot. Que cuando uno es libre, la educación educa, pero que si no tiene libertad, la educación adoctrina. Que cuando uno es libre, la vida es vida, pero sin libertad la vida es sobrevivencia. Y hasta este punto te diría, cuando era pequeño, y con esto cierro, el plato de comida que más odiaba eran las lentejas. No me gustaban las lentejas. Hay un refrán aquí que se dice lentejas comida de viejas, ¿no? Porque como no tiene un color bonito las lentejas, ¿verdad? Y a mí no me gustaba. Sin embargo, ahora que soy mayor, las lentejas me parecen el plato de comida maravilloso, lo amo. Tus mejores amigas. Y yo me he preguntado, ¿por qué? Sí. ¿Cómo han cambiado mis papilas gustativas? No, mis papilas gustativas no han cambiado. La única diferencia está en que cuando era pequeño me las comía obligado por mi madre. Y ahora me las como porque quiero. Es decir, la diferencia está en que ahora me las como en libertad. La propia libertad es el mejor sazonador para la comida. Hace buenas las lentejas. Así que si la libertad hace buenas lentejas, ¿qué no hará bueno con el resto de tu vida, con tu matrimonio, con tu economía y con el resto de cosas por las que te preocupas? Antonine, muchas gracias. Yo sé que en España ya es bien noche. Gracias por haber accedido a esta entrevista o a este programa. Muchísimas gracias. A Tati también, que ha sido un canal tremendo para ayudarnos, y procuremos quizá vernos un día por allá en España, o vienes a Estados Unidos. Sí, te vienes por acá. Por allí. Seguro que sí. Quiero que sepas, Luis, que te voy a llevar en mis oraciones, a ti y a todo tu equipo, y que todos tus proyectos se colmen y te santifiquen. ¿Vale? De igual manera yo. Aquí tenemos. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo. Muchísimas gracias. Gracias por el privilegio que nos has dado. Amén. Y gracias a cada uno de ustedes por haber estado conectados con este podcast. Dios me los bendiga y por favor esté atento al próximo invitado. Espero que este podcast haya sido de mucha bendición para ti, que hayas aprendido y que te ayude mucho en tu vida espiritual.